Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Para mí es un agrado hoy día comenzar con un nuevo programa, como en el que a cada sábado entregamos un poquito de nuestro conocimiento, ya que somos un programa desarrollado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denise Agurto y el día de hoy estoy acompañada de Sabrina. ¿Cómo estás, Sabri? Hola a todos, todas, todos quienes nos están escuchando. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Denise? Bien, un poquito resfriada, pero Hoy poniéndole sí, ánimo a la cosa. y bueno, le mandamos también un saludo a las personas que en este momento pueden también estar enfermas. Uno nunca sabe, ¿cierto?, con este frío que está haciendo, pero de todas maneras esperamos hacerles compañía, ¿no es cierto?, este día sábado, como todas las semanas, con otro programa más de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Y cómo no saludar, ¿no es cierto?, antes que todo a nuestros patrocinadores. Este programa es patrocinado por Gracias a la Leche Consorcio Lechero. Aportamos y difundimos ciencia láctea. Si quieres conocer más sobre ciencia láctea, sigue las redes sociales de Gracias a la Leche en Instagram y Facebook, @Gracias a la Leche CL. Así los pueden encontrar. Y como no decirlo, también pueden seguirnos a nosotros como programa en Instagram, @Frecuencia Nutricional, y nos encuentran en todas las otras redes sociales como Frecuencia Nutricional, ya sea en Spotify, en YouTube y en Facebook. Estamos subiendo contenido ahí todas las semanas, informativo, estamos subiendo también nuestros programas por si se perdieron alguno de ellos y ahí se puedan poner al día. Entonces, partamos de una vez con el tema del día de hoy, que es un tema, por cierto, muy interesante, que ya lo hemos hablado en otros programas anteriores, pero siempre creemos que es importante, ¿no es cierto?, darle este enfoque que requiere, sobre todo ahora que estamos empezando a tener un poco más de conciencia con la alimentación, ¿verdad? Y precisamente el tema del día de hoy es relación sana con la comida, ¿ya? Para ello nos va a estar acompañando, ¿cierto?, nuestra invitada del día de hoy, que es Melanie Moreira, es una ex integrante también del equipo de Frecuencia Nutricional. Ella es nutricionista egresada de la Universidad de Chile, y ella se dedica, tiene un enfoque en salud integral y nutrición consciente. Así que le damos la bienvenida aquí a la Meli. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola chiquillas, un placer como Hola. siempre, nerviosa como siempre, no importa cuántas veces hagamos esto, pero el corazón salta al principio. Pero súper feliz porque vamos a aumentar la conciencia de la población para que se nutran desde el disfrute, así que todos muy atentos. Así es, me encantó esa frase del inicio. Así que vamos a partir, ¿no es cierto?, con la primera pregunta, ya, ¿no es cierto?, entrando ya en materia del tema del día de hoy. Entonces, Meli, ¿cuál es la diferencia? Hablemos un poquito sobre el hambre real y el hambre emocional también, que es como se le conoce, este otro tipo de hambres. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, estos conceptos hay que partir aclarándoles a los que nos escuchan que vienen desde este enfoque de nutrición consciente. Y a diferencia del enfoque de nutrición tradicional, que podemos ver aún en los SFAM o en unas consultas privadas más bien, este tiene que ver con una salud integral. Ya no vemos solamente el cuerpo como un factor que tenemos que arreglar, sino que podemos observar que también la nutrición a nivel emocional y a nivel mental son igualmente o más incluso necesarias. Ya, entonces, por eso empezamos a escuchar estos conceptos de hambre real, haciendo alusión a que es el hambre de realmente quiero comer comida, eso es lo que quiero, esa es mi necesidad insatisfecha ahora, y empezamos a escuchar el hambre emocional, porque a través de emociones displacenteras se nos mandan señales inconscientes de que nuestro cuerpo necesita serotonina, dopamina, por ejemplo, entonces vamos a buscar ese alimento dulce, alto en grasa, como los envasados, los postres, las frituras,
pero es un hambre, ¿ya? Y hasta ahora la estábamos llevando de manera inconsciente, y así hay mucha más hambre. De hecho, dentro de mi emprendimiento yo trabajo con 5 tipos de hambre en específico. De manera general, incluyo a estas 2, pero el hambre real yo le llamo hambre nutricional, porque esto se enfoca en mi necesidad de tener energía, de tener proteínas, los carbohidratos, pero también de tener una calidad más allá, de que me aporte antioxidantes, fibra, omega 3, ya la hidratación es súper importante, y no solamente lo que podemos contabilizar, sino también cómo nos relacionamos al momento de comer, ya si es que estamos enfocadas y en atención, mirando los colores, olorosándolo, saboreándolo, tocándolo si es que se puede, ya todo eso tiene que ver con el hambre real o nutricional. El hambre emocional es esta necesidad insatisfecha, así se denomina o se define a la palabra hambre, necesidad insatisfecha, en este caso, de gestionar mejor nuestras emociones, ¿ya? Además de eso, tenemos que saber identificarlas, primero que todo. Identificar nuestras emociones, una vez que entre, yo sé qué es lo que estoy sintiendo, pero además tengo que gestionarla, es decir, sentirla, hacer alguna actividad o utilizar una herramienta que haga que fluya esa emoción. Porque si no tengo estas herramientas, no sé cuáles son las mejores para mí, es cuando digo ya, no importa, recurro a mi SOS, que viene a ser la comida. Y la comida entrega la serotonina, la dopamina, que me hacen estar feliz y ya no triste o enojada. Entonces es como, no recuerdo la enfermedad, pero sí sé que nos lo pasan en la carrera, que niños inconscientemente tienen deficiencia de algún mineral y por eso a veces comen tierra o comen hielo. No sé si se acuerdan de alguna de las clases. Y uno lo hace inconscientemente. Asimismo pasa con la comida. Inconscientemente necesitamos amor, entonces lo buscamos en eso dulcecito, ¿ya? Esta es la primera diferencia, y hambre puede haber de todo. Entonces los invito de partida a preguntarse de qué tienen hambre en este momento, desde mirarse al espejo, como el hambre de ti, de crear sus sueños, de buscar un trabajo, un hambre de descanso, un hambre de moverse pero sin una pauta tan rígida, ¿ya? Ustedes tienen que decidirlo, pero desde el autoconocimiento, o sea, la conciencia. Claro, ese trastorno que tú estabas nombrando, Meli, es la pica, que justo estaba pensando en el nombre porque decía, yo me acordaba, y claro, pica es como, efectivamente, cuando uno come alimentos como no nutritivos, viene siendo, no sé, la tierra, por ejemplo, que comúnmente no son, digamos, comestibles, pero claro, es un trastorno ahí de la conducta alimentaria. Exacto. Gracias por recordarme. Igual que curioso, porque yo, por ejemplo, ahora que estoy resfriada, tengo como muchas ganas de comer algo dulce y que sea rico. Entonces sí, pues tiene mucho sentido lo que estás comunicando. Exacto, porque, perdón, analicémonos entre nosotras mismas, hagamos de este programa un acompañamiento que nos puede autoayudar. Esa misma situación de que estamos enfermos o la pandemia en sí nos hizo que nos fuéramos hacia adentro, hacia nuestras casas. Dejamos de tener tantos estímulos externos de ir a conversar con los compañeros, tener que ir en el transporte público, almorzar, conversar, todo el rato estábamos hacia afuera. Pero ahora nos tocó encerrarnos y nos fuimos hacia adentro, o sea, empezamos a escuchar esa maraña mental, hacernos conscientes, y los pensamientos, chiquillas, generan nuestras emociones. Eso va primero, el pensamiento y después la emoción. Entonces nos empezamos a escuchar, todos esos pensamientos que antes estaban en mute, me generan esas emociones displacenteras y empiezo a comer. Entonces, por eso todos los que pasamos en pandemia, o pudimos tener hacia un lado del péndulo en que agarramos la comida y la sobreexplotamos para nutrir estas hambres, sobre todo el hambre emocional, o nos vamos hacia el otro lado, que hay personas que perdieron totalmente el apetito y ya no disfrutaban de su comida tampoco. Entonces, así vemos que en realidad se refleja en todas nuestras vidas estas hambres y a cada rato.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con toda la información que nos llega, ponte tú, de los comerciales, de la publicidad, que a cada momento nos están entregando como imágenes que son como muy contundentes, muy sabrosas? ¿Eso también podría influir en estos aspectos? Exacto, porque de hecho el hambre de ti, que para mí es el hambre más importante, así se llama mi emprendimiento, tiene relación con todo lo que tenga que ver con uno, todo lo que podemos controlar o más bien disponer como a nuestro beneficio, y esos son los pensamientos. Pero también tenemos que entender que así como yo puedo manejar mis pensamientos, no puedo manejar lo que me diga el exterior. Entonces hay factores internos que están a mi disposición y los externos. Y esos externos es el que juegan con el inconsciente. Entonces ahí viene la nutrición consciente, hacernos conscientes de todo eso que nos programaron solo por el hecho de que íbamos en el metro y decía, toma Coca-Cola o Coca-Cola te da felicidad. Imagínate, te lo asociaron al tiro un alimento con la emoción, entonces después tú te sientes triste, quieres sentirte feliz y vas a comprarte la Coca-Cola. Entonces ahí de nuevo, mi consejo en esos casos y que se los doy a las acompañadas que tengo es poner límites sanos. Y para lo externo, tratar de desintoxicarse de esa información, leer otras cosas, ver otras cosas, escuchar otras cosas y decidir qué pensamientos sí se quedan contigo, cuál es tuyo y no fue algo programado de afuera. Perfecto. Ahora que hemos estado hablando de los pensamientos y todo eso, quisiera relacionarlo ahora con el tema de las emociones. ¿De qué manera las emociones pueden relacionarse con la alimentación? Aquí igual ya lo tocamos un poquito, no se nos fueron mezclando porque todo esto no es rígido, siempre el pensamiento me lleva a la emoción, podemos partir al revés incluso. Y ya sabemos que de manera fisiológica, sí o sí, la emoción me lleva a elegir un alimento que me aporte lo que me está faltando o que me lleve a poder surfear esa emoción displacentera. Pero además, la alimentación se relaciona con las emociones porque la comida es un puente, a mí me gusta decirle, nos trae recuerdos de cuando comíamos en familia, en nuestros cumpleaños, o muchas veces quedamos traumadas con algún alimento y no lo podemos comer más porque se asoció a una experiencia mala. Entonces, la alimentación es algo que hacemos todo el santo día. Y lo que más nos da estímulo al externo es come, 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 satisfácete con comida, pero no nos estimulan a gestionar nuestras emociones, ni siquiera nos estimulan a identificarlas. Entonces, la relación que veo yo es que en ambos casos estamos siendo súper inconscientes, inconscientes de lo que siento, y eso hace que mi alimentación también sea inconsciente. A mí me gusta decir que nuestro plato es un reflejo de cómo estamos nosotras adentro. Entonces, si yo estoy triste, no me va a dar ganas de hacerme un tutti frutti o un porridge o un panqueque integral, aun cuando sea tan rico, no lo voy a elegir porque necesito satisfacer esa hambre. Claro, eso, bueno, hacer ese análisis también es muy interesante. A uno, por lo general, no le enseñan a gestionar las emociones. Yo creo que ahora, recién con todo esto de la pandemia, uno está entrando como a meterse un poco más en su cabeza y está empezando también a conocerse a uno mismo, cómo reaccionas a ciertos estímulos, y uno de ellos también es la alimentación, ¿cierto? Es la comida propiamente tal. Entonces nos gustaría saber, Meli, ¿qué significa entonces tener esta mala relación con la comida? Miren, para esta pregunta, bueno, la tenía preparado y me gustaría hacer un par de preguntas para que en su cabeza, Ya, en su mente las respondan y se autoconozcan y evalúen si tienen una relación funcional o disfuncional, ¿ya? Así que ahí vamos. maravilloso. Ya, vamos. Pregunta número 1. ¿Algunas veces les ha pasado que no dejan de pensar en comida, aun cuando ya comieron? Ya siempre está en su mente ahí o una Ay, imaginación de algo rico. ¿Les ha pasado que su día lo organizan en base a sus comidas? Se despiertan y ya piensan en qué van a desayunar, o están en el desayuno y ya están planeando con quién van a almorzar o qué van a cocinar.
¿Les pasa que a veces comen sin hambre, quizás porque lo vieron y estaba rico, o están acostumbradas a que cada vez que llegan a la casa se pasean por el refrigerador, pero son inconscientes si es realmente hambre o no? ¿Les pasa que a veces no pueden parar de comer, aun cuando se sientan satisfechas? Y que incluso les da más placer comer de a harta cantidad, y así como que mientras más presión hay adentro de nuestra boca, más placentero es, o que el sabor explote. Ya eso también les puede ser una señal. ¿Les pasa que pese a que todos sabemos que lo natural es más saludable para nuestro cuerpo, igual nos llaman más los envasados o todo lo que ya tiene mucho procesamiento, ya perdió su naturalidad? Por último, ¿les pasa que sienten vergüenza y o culpa relacionadas a su comida? Ya sea antes, tener vergüenza porque ya les dio ganas de comer otra vez, durante porque están comiendo mucho, y después porque en realidad no debieron haber comido supuestamente o no estaba dentro del horario. Entonces, ustedes cuéntenme, chiquillas, no importa el número, pero al menos dijeron que sí a más de 3. Ay, yo sí. Sí, totalmente. ¿Y cómo Sí, les a hace más de sentir una, yo eso? creo. ¿Cómo? ¿Cómo les hace sentir eso con saber que se están relacionando un poquito disfuncionalmente con su comida? Sí, pues, por lo general uno no se pregunta esas cosas, pues. Entonces ahora que tú lo preguntas y comienzas a recordar cómo es tu día a día, claro, igual preocupa porque la tendencia da eso. Entonces, cuando no piensa estas cosas, uno no piensa que está mal, como que las ve como normal. Entonces, claro, es importante pensar estas cosas. Sí, sí, dale, Sale. Sí, a mí me pasa, bueno, desde una perspectiva también quizá un poco más personal, yo claro, al estudiar, digamos, todo el tiempo alimentación y nutrición, me pasa que, claro, como que tengo constantemente este tipo de pensamientos, pero a la vez lo asocio como, estoy todo el tiempo pensando como en lo que se debiese hacer o lo que es mejor, como las decisiones diarias respecto a la alimentación, pero claro, también tiendo como a caer como, claro, como que estoy triste y necesito algo, o incluso no solamente sensaciones quizá displacenteras, sino que a veces cuando estoy muy feliz o, no sé, pasé un ramo o cosas buenas que me pasan, también los quiero celebrar con alguna comida rica que me guste. Entonces, me pasa que me hace mucho sentido este programa y también soy una fiel creyente de que hay que prestarle atención a este tipo de cosas y no nos podemos limitar en la consulta solamente a abordar, digamos, hábitos o cambios de hábitos de estilo de vida saludable, sino nos enfocamos también en lo que está ocurriendo acá adentro, porque todo pasa por algo y finalmente, como tú bien decías, Meli, nosotros comemos todo el día. Entonces, si nosotros estamos estresados todo el día, si tenemos un estilo de vida que no nos permite quizá alimentarnos de una forma saludable o estamos todo el tiempo preocupados, efectivamente se va a ver reflejado en la alimentación que tenemos y no solamente lo que ingerimos, sino que también cómo nos comportamos, ¿no es cierto? Nuestro estado de ánimo e incluso también otros síntomas, por ejemplo, andar con más sueño, más cansado, con menos energía, se puede reflejar ahí en un montón de cosas, así que Exacto. claramente hay que prestarle atención a todas esas cosas. ¿No? Sí, Y algo... pues Ay, sigue nomás. Ay, bueno, gracias. No, y que de hecho este tema de la relación, si es que es disfuncional o funcional con la comida, tiene que ver con justamente lo que tú dices, si estamos luchando día a día con ella, es porque estamos viendo que la comida es nuestra enemiga. No es que yo tengo que combatirla, no es que esta vez no me la va a ganar, esta vez el lunes sí o sí la venzo y parto la dieta. Entonces estamos luchando y luchando, y no nos damos cuenta que la comida nunca fue enemiga, sino era una amiga. Estuvo ahí cuando estuviste triste, estuvo ahí para esos momentos de celebración, estuvo ahí cuando estabas muy ansiosa por un proyecto. Entonces, vemos que en realidad la comida era nuestro salvavidas, sobre todo emocional, y ahí es donde más venimos a utilizarla como SOS,
Entonces ya solamente cambiar ese pensamiento, como dicen, el pensamiento y las palabras crean realidades. Entonces ya solo cambiando eso, de saber que estoy teniendo una relación disfuncional con mi comida, estoy luchando con ella, pero deseo disfrutarla y deseo hacer las paces, y además le agradezco por todo lo que ha hecho, es como soltar un peso inmenso de encima. Y es como, voy por esa papa frita y la voy a disfrutar. Mira, y una de las preguntas que me quedó muy en la mente, que tenía que ver con comer hasta ya no poder más, ya, eso se me da mucho, sobre todo cuando era chica, porque típico que le vaya donde la abuelita y te hace comer todo el plato y que además es un tremendo plato. Entonces, claro, con el tiempo y los hábitos, eso se te sigue, o sea, te sigue pasando durante el día, durante tus comidas. Y fue algo bien difícil de que yo al menos en lo personal cambiase. Entonces, te quería preguntar si este podía ser un factor que pueda desencadenar esta relación y qué otros factores podrían haber. Uy, no, sí, obvio, o sea, todo partiendo desde nuestra crianza. Sí, de nuevo, aquí el hambre más importante para mí como nutricionista es el hambre de ti, el de nosotras mismas. Entonces, eso incluye irnos a nuestra historia y sobre todo en la infancia, o sea, vayamos a recordar cómo eran nuestros almuerzos familiares. En tu caso era come, 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 y así te vamos a felicitar. En mi caso era come, 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 porque no sabíamos mucho de qué hablar. Y así en otros casos es come, 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 porque en realidad es el momento. Entonces, o también porque veníamos ya programados desde afuera con las porciones establecidas, etc. Entonces, desde atrás venimos programadas y nos afectan a esta relación alimentaria, sin decir que nuestra sociedad hoy en día, ¿no es cierto?, alaba a las mujeres sobre todo que estamos a dieta, que buscamos ese cuerpo ideal. Entonces, estamos con tantos estímulos externos, uno y otro, que nos lleva a tener esta relación tóxica con la comida. Ya no la podemos disfrutar. Más encima, también el ritmo de la sociedad hace que estemos muy apurados también, como lo decía la Sabri. No tenemos ni tiempo de olorosar la comida, tenemos que llegar y tragar para luego seguir. Entonces, es algo que analizar esto, hacernos conscientes de esto, nos ayuda a tener autocompasión también con nosotras mismas, más que victimizarnos y decir, no, es que nunca podré sanar la relación con mis alimentos porque vivo en un mundo de porquería. Uno dice, no, el mundo de porquería que se quede con lo suyo, yo me voy a proteger, yo protejo mi jardín, protejo mis flores que son mis pensamientos y yo elijo disfrutar de la comida. Si me dan ganas de comer algo que no es saludable, una etiqueta, una dualidad, algo bueno o malo, en realidad yo puedo permitírmelo. Podemos morir mañana. ¿Cómo nos vamos a impedir también disfrutarlo? Además, nos pasa, así cortito, que somos como una olla de presión. Cada vez que nos restringimos se va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces la restricción finalmente explota y me lleva a una rebelión. Y ahí es cuando me dan incluso estos episodios de atracones. Y si no me comí ese completo que me quería comer, después me voy a comer dos, y más con unas papas fritas, y más con un helado. Entonces, y después digo de nuevo, ya, ahora sí lo voy a hacer. Y caigo de nuevo en el ciclo de las dietas. Y no estamos siendo felices en realidad. Claro, eso igual tiene que ver mucho con señales, esto ya es incluso hasta biología o fisiología del cuerpo, o sea, tiene que ver con señales que van desde el cerebro, ¿no es cierto?, desde nuestros mismos pensamientos, o desde algo que vimos, desde algo que olimos y nos llamó la atención, y desde aquí empieza, ¿no es cierto?, el deseo, ¿no es cierto?, de querer comer. Empieza incluso también a haber una cascada hormonal, ¿no es cierto? Ahí nos empieza a subir la grelina, que es como la hormona del hambre, ¿no es cierto? Entonces ocurren muchos fenómenos, claro, exactamente. Entonces, claro, empiezan a ocurrir estos fenómenos que nos hacen querer comer y al estarnos restringiendo, ¿no es cierto? La alimentación finalmente, claro, como tú mencionas, ocurre después el efecto contrario, ¿no?
Sí, y lo último que me gustaría decirles de esto, porque es muy importante, que no nos vamos al trasfondo de qué está causando esta relación con la comida. Ya hablamos de todos los pensamientos, la experiencia de vida, pero hasta ahora la nutrición tradicional se enfocaba en la acción, en el control de la comida. Entonces nos enfocábamos, si el pensamiento es primero, la emoción le sigue y la emoción me sigue a la acción. Entonces la acción finalmente es el resultado de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Con la cultura de dieta solamente tratábamos de cambiar la acción de dejar de comer, de controlar nuestra comida, nuestras porciones, nuestros horarios, de dejar de interpretar y sentir nuestras señales de hambre y saciedad, pero por eso era que no tienen adherencia, porque se fijan solo en la acción y la acción genera más emociones de displacer y esa emoción genera más pensamientos de relaciones tóxicas y ahí se queda el círculo. Así que eso, no se enfoquen en la acción, vayan a la causa, vayan a qué fue su pensamiento o qué estaba pasando en ese momento que les dio ganas de comer eso rico que le decimos, ese pastelito. ¿Ya? De ahí parte todo. Súper. Bueno, no sé si ya les parece que nos vayamos rápidamente a una pausa comercial y después seguimos con este programa que está muy, muy interesante. Seguimos después de esta pausa comercial con Meli, que nos está hablando, ¿no es cierto?, de este tema tan importante que es la relación sana con la comida. Así que quédense ahí, no se vayan. Nos vemos. Y estamos de vuelta con el programa del día de hoy, aquí en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Estamos aquí con la nutricionista Melanie Moreira. Estuvimos conversando en el bloque anterior acerca del tema relación sana con la comida, con la alimentación en general. Vimos, ¿no es cierto?, las diferencias entre lo que es el hambre real y el hambre emocional, ¿no es cierto? Este hambre que conecta con las emociones, nuestra forma de sentirnos, ¿ya? También vimos cómo estas emociones pueden afectar la manera en la que nos alimentamos, ya sea cuando estamos felices, cuando estamos tristes, y cómo se comporta, ¿no es cierto?, nuestra alimentación en general. También hablamos de cómo, o qué significa más bien tener una relación mala con la alimentación, ¿ya? Y los factores que pueden desencadenar este tipo de relación con los alimentos. Hablamos ahí hartas cosas muy interesantes, temas que no siempre se hablan todos los días y que por supuesto es muy relevante tocarlos hoy en día, para cambiar, ¿no es cierto?, un poco este paradigma tan pesocentrista, ¿no es cierto?, que siempre pensamos en el peso, en el IMC, que hay que bajar de peso y que la cultura de la dieta, etcétera, etcétera. Así que para eso estamos el día de hoy y para eso también nos acompaña Melanie, ¿ya? Así que vamos a continuar. La siguiente pregunta, Meli, ¿qué signos pueden indicar este tipo de relación con la alimentación? Bueno, Relación, tenemos digamos, distintos... Eso, con la comida. Claro. Nosotros lo podemos ver todo a través de nuestro cuerpo y sobre todo de cómo accionamos, ¿ya? El cuerpo pasa a ser lo tangible, lo físico, lo mismo que la acción. Entonces, vamos a poder observar que según el hambre que nosotras tengamos, ¿ya? Porque también para aquellos que recién se están uniendo, nosotros nos nutrimos de mucho más que solo de la comida, ¿ya? Y ahí es donde vienen los distintos tipos de hambre, como el hambre emocional, el hambre de ti, el hambre nutricional, etc. Y según el hambre o necesidad insatisfecha que tengamos, vamos a reaccionar o accionar inconscientemente de determinada manera. Y eso es lo que ahora las voy a invitar a estar pendientes de estas señales para autoconocerse y saber si están desnutridas o no, ¿ya? Yo los voy a hablar según los 5 tipos de hambre que en mi emprendimiento yo enseño. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos algunas referencias específicas para saber qué tanto nos conocemos, qué tan conscientes somos. Entonces, primero el hambre de ti, ¿ya? Este hambre, que es el más importante, podemos saber si está desnutrido si no logramos contestar estas preguntas. ¿Quién soy yo?
qué me gusta hacer, qué cosas me gustan y me disgustan, cuál es mi historia de vida, sé qué heridas tengo que me marcaron y que hoy me hacen accionar de la manera en que lo hago, sé qué quiero de mí, de qué soy capaz de realizar y dónde me veo en 5 años más, en 10 años más, ¿ya? Logro identificar si mis pensamientos están a mi favor o están en mi contra, logro identificar lo que siento, ya logro poder mirarme al espejo y decir yo soy Melanie en mi caso. Si pueden responder esas preguntas es porque están nutriendo su hambre, porque están aumentando la conciencia de sí mismas, así que pueden tener salud integral. Ahora vamos a ir al otro hambre que hablamos, y es el hambre emocional, ¿ya? Las preguntas para que nos cuestionemos son, ¿qué siento? ¿Puedo identificar la emoción específica? ¿De dónde nace esa emoción? ¿Qué pensamiento ocurrió en mi cabeza? ¿O qué estaba pasando en ese momento que ahora me siento así? ¿Y sé gestionar mis emociones? ¿Qué hago cuando me siento así? ¿O simplemente lo tapo con comida, o con series, o con alcohol, o con salidas, etcétera? ¿Ya? Ahora vamos a preguntarnos, vamos a evaluar qué tan nutrida está el hambre corporal, ¿ya? ¿Ustedes reconocen su cuerpo? Si alguien les pidiera dibujarse a ustedes mismas, ¿podrían poner sus formas? El largo de sus piernas, de sus manos, la forma de su pelo, cuántos lunares tienen. ¿Podrían reconocer qué necesita su cuerpo? Si es que ven el pipí, ¿podrían saber si están hidratadas o no? Si es que tienen dolor de cabeza, ¿podrían identificar que es porque les falta descanso? Si es que sienten tensión en los hombros, ¿pueden identificar que es por una presión emocional o un pensamiento que no les pertenece pero que están cargando? Todo eso tiene que ver con nuestro cuerpo, el hambre corporal, ¿ya? Preguntarnos si es que descanso por placer, me lo permito hacer, y también si es que me muevo por placer, y no porque tengo que cumplir unas horas al gimnasio y trato de aparentar, ¿ya? O solo por bajar de peso, ¿ya? A nosotras las mujeres en este hambre corporal, a mí me gusta que nos hagamos conscientes de nuestro propio ciclo menstrual, porque también se relaciona con nuestras decisiones alimentarias. No todos los días del mes nos sentimos con la misma energía, no todos los días del mes tenemos una digestión igual, ni nos dan las mismas hambres de alimentos. Por ejemplo, en la fase premenstrual, que es la última, de manera fisiológica nos disminuye la serotonina, la dopamina, se nos desregula la grelina, la leptina y también nuestras hormonas del sueño. Entonces eso hace que queramos comer cositas más dulces y altas en grasa, ¿ya? Entonces eso también es parte de nuestra hambre corporal, conocer cómo va cambiando a lo largo del mes, en el caso de nosotras las mujeres, que es lo que me estoy especializando. El otro hambre es el hambre de seguridad y pertenencia, a mí me gusta decirle. ¿Y cómo sabemos si están nutridas? Nos preguntamos, ¿en qué somos abundantes? ¿Seré abundante en dinero? ¿En seguridad del entorno en que vivo? ¿Seré abundante en la disponibilidad alimentaria? ¿Seré abundante en conocimiento? ¿En relaciones interpersonales? Eso también me da una seguridad, ¿ya? Y me puedo preguntar, ¿qué puedo aportar al mundo? Si yo soy segura de mí mismo y estoy nutriendo esta hambre, yo sé que puedo aportar algo, porque no hay nadie más que yo, aparte de Melanie, lo va a entregar, o Sabri o Denise, o el que lo esté escuchando. Y también preguntarnos, ¿a dónde pertenecemos? ¿Nos sentimos pertenecientes a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos? ¿O tenemos esa hambre de ser reconocidas, de que nos den amor, afecto, que se preocupen por nosotras? ¿Ya? Entonces, todas esas formas son herramientas de nutrición. Ya nos vamos preguntando qué tanto de eso necesitamos y ahí empezamos a dárnoslo. Y por último, es el hambre nutricional, o también llamado el hambre real,
Pregúntense y vean qué tan nutrido está. ¿Cuántos colores suelen haber en su plato? ¿Tienden a ser de colores blancos, neutros, o en realidad son variados, vivos, naturales? ¿Qué porcentaje de su comida en realidad crece desde la tierra? E incluso aún está vivo. ¿Estamos presentes al momento de comer? Eso también nutre nuestra hambre nutricional. Si estamos todo el día pegados al celular, si estamos con la televisión prendida, si estamos haciendo otras cosas mientras nos alimentamos, esta hambre también se desnutre. Y entonces estas preguntas son en realidad como de maneras generales para saber qué tanto las conocemos y por lo tanto qué tanto y por lo tanto cuánto las podemos nutrir, ¿ya? Algunas señales de desnutrición de manera rápida. Por ejemplo, para el hambre de ti vamos a sentirnos indecisas y estancadas porque no nos vamos a conocer, no sabemos qué dirección tomar. Nos vamos a sentir como rol de víctima porque pensamos que todos los factores externos, la sociedad, hacen que nosotros no podamos disfrutar nuestra vida. Vamos a sentirnos que vivimos en modo automático, que nos levantamos en la mañana, comemos, hablamos un poquito, llegamos a la casa, vemos el celular, nos acostamos y así se pasa la vida. El hambre emocional, vamos a sentir desmotivación o impulsividad constante porque vamos a estar explotando, ya que no sabemos gestionar las emociones. Vamos a preferir los dulces y frituras, como los hablábamos antes. O también tenemos un exceso de series, de drogas, de alcohol o de incluso deportes extremos. Todo con tal de salir de nuestra mente y no sentir, ¿ya? Por último, las últimas dos hambres, que era el hambre de seguridad y pertenencia, si la tenemos desnutridas, vamos a vivir en una preocupación y estrés constante, pensando en si voy a llegar en un futuro a fin de mes, si voy a lograr pasar de curso, si voy a lograr y vivo en el futuro o en el pasado, porque si me siento insegura voy a estar todo el rato diciendo, hoy ayer no lo hice bien, hoy debía haber hecho esto mejor, debía haberme esforzado más. Entonces ahí de nuevo se nos desnutre esa hambre. Podemos sentirnos desempoderadas. Si no tenemos seguridad, preferimos acallarnos y no hablar, no crear nuestra realidad. Y por último, sentimos una búsqueda de validación externa. Como no nos sentimos seguras de nosotras mismas y no nos sentimos pertenecientes a nuestro propio cuerpo, buscamos que otro grupo nos acepte, porque nosotras no nos estamos aceptando. Entonces ahí es cuando empezamos las comparaciones, la envidia, el chisme, el juicio. Entonces, sean conscientes de todas estas cositas que vamos hablando para ver si se sienten identificadas y esto les da un camino para empezar a nutrirse conscientemente. Y por último, ahora sí la última, es el hambre nutricional. ¿Qué podemos sentir? Que mi comida es monótona, es fome, no me dan ganas de ir a comer, no me dan ganas de cocinarme. Aquí es donde también se nos presenta esta inestabilidad del peso corporal, porque si estamos en un mundo de dieta, luego de atracón y luego de dieta, y no nos concentramos en la fibra, en las vitaminas, y solo estamos contando calorías, nuestro peso es el que va a sufrir. Y por último, vamos a comer rápidos, distraídos y o con culpa. Así que, ¿con cuál de todas estas señales se sienten identificadas? Bueno, es muy interesante lo que cuenta aquí la Meli. Uno, claro, piensa en hambre, pero realmente existen muchos tipos de hambre y uno tiene que estar ahí constantemente tratando de nutrir todas esas hambres, ¿no? Para poder sentirnos de alguna otra manera como más plenos, ¿no es cierto? Y una cosa no quita la otra, o sea, claro, si estamos deficientes, en este caso, de alguno de estos tipos de hambre, es porque quizá tenemos que empezar a trabajar quizá un poco más en el autoconocimiento, en la gestión de las emociones, ¿ya? El mismo hecho de saber qué es lo que nos gusta comer, qué es lo que no nos gusta, también es algo que no sé si realmente todo el mundo se lo cuestiona como en el día a día,
pero también son formas de conocerse a uno mismo y saber por qué cuando tengo cierta emoción me voy por algo más dulce, algo más salado, algo más calórico, algo con más grasa, o por el otro extremo, no como. Ya, porque yo he conocido de los dos tipos de personas, yo creo que soy más la persona que come más, en particular, pero también conozco mucha gente que cuando está como sometida a mucho estrés, efectivamente empieza a comer menos y menos y menos, y eso yo no lo entiendo, pero bueno, cada persona reacciona distinto de la forma en que se vaya sintiendo. Eso tampoco es, uno tampoco puede entrar a generalizar eso, ¿no es cierto? Finalmente cada persona es un mundo, es un universo. Todos procesamos las situaciones de la vida diaria de forma distintas y, podemos poner digamos, nuestra postura particular frente a cada situación, pero a la vez también podemos replantearnos un poco, ser más conscientes de las decisiones que tomamos día a día, y no solamente en el ámbito nutricional, ya en muchos otros aspectos de la vida, empezar a ser más conscientes. No quiero meterme en otras áreas, pero por ejemplo en por qué me enojó que me dijeran tal cosa. Y así un montón de otras cosas, y eso es puro autoconocimiento, y son cosas que tenemos que hacer y no podemos pasar por alto. Exacto. Es que de hecho eso es lo que tú dijiste, sin meternos en otras áreas, es clave, porque a nosotras las nutricionistas nos dicen, ya, enfócate y dame la dieta nomás. Pero o sea, uno no tiene que tener un doctorado en Harvard de psicología para desarrollar el autoconocimiento, para desarrollar la conciencia de sí misma. Uno no está dando herramientas practicadas luego de 1000 años, no, uno hace finalmente. Si nosotros naciéramos en la selva, sabríamos cómo alimentarnos. Aquí es lo mismo, debemos volver a lo natural, volver a lo que nuestro cuerpo nos dice, y no solo enfocado en la comida. La comida es un tipo de hambre, es una necesidad de todas las otras que tenemos. Si dejamos pasar, por ejemplo, el hambre corporal y no satisfacemos la necesidad de descanso, al otro día vamos a joder, porque de nuevo ¿cómo era bueno, pero la grelina, la leptina, de nuevo se desbalancean, aumenta la del hambre, disminuye la de saciedad, solo por el hecho de no haber descansado el día anterior. Y ya tienes una relación entonces más disfuncional. Ya luchas con la comida de pucha, de nuevo quería partir y comer más saludable. Pero ¿cómo vas a comer más saludable si aún no te preocupas de esto, de un paso anterior? Entonces, a eso hay que darnos la vuelta, buscar la raíz más y dejar de luchar con la comida. Sí, no seamos tan duros con nosotros mismos. Si ya la vida es difícil, no nos pongamos límites con la alimentación, ¿no es cierto? Tratemos de no caer en castigarnos, ¿verdad? Y a eso va mi mensaje. Es que generalmente, como se nos critica mucho, tratamos de buscar mucha perfección en estas cosas. Entonces, nos estamos autolimitando a veces con las comidas, con las cosas que hacemos. Y claro, y quizás no solamente depende solo de mí, sino que depende de cómo es mi ambiente, de con quién me estoy rodeando. Entonces, igual es bien complicado este tema, pero y que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, esto del autoconocimiento, la autorreflexión, y algo que, claro, se tiene que ir trabajando de forma paulatina. Entonces, ahora que hemos estado hablando un poco más de todos estos tipos de hambre, ¿qué consecuencias para la salud puede generar esta disfunción o estos tipos de hambre que no están resueltos? Bueno, aquí es donde hablamos y volvemos al tema principal de nutrición consciente, que está enfocada en obtener y lograr una salud integral. Entonces, si se dieron cuenta, los 5 tipos de hambre que al menos pudimos ver hoy son hambres que abarcan las distintas dimensiones del ser humano. Nosotros no somos solo cuerpo, sino también somos alma o espíritu, y además somos mente. ¿Ya? Entonces, si no estamos abordando estas hambres que involucran cada dimensión, nosotros nos empezamos a desnutrir de un lado o del otro. Lo que partimos haciendo, de nuevo, desde la cabeza, si no sanamos esta relación con la comida, vamos a
tener que esta frase pegada de la comida es enemiga y no amiga. Entonces le va a afectar a nivel mental porque aumenta mi estrés, aumenta la lucha y la pelea de que quiero comer, pero no debo comer. Eso me genera una afección o una desregulación en mi dimensión de alma, emocional. Ya la emoción en inglés es energía en movimiento, emotion. Entonces, por eso se dice que la emoción es tu energía, es tu alma, y según los tipos de emociones y cómo los gestiones, vas a vibrar de una manera distinta, hablando cuánticamente. Ya esto no es ni yogi ni meditaciones muy elaboradas, sino que es algo de la realidad, física cuántica. Entonces, nuestro pensamiento de la comida es enemiga, me genera la emoción displacentera de miedo, por ejemplo, y ya mi energía cambió, ya me desregulé a nivel de esa dimensión. Entonces, ¿qué me pasa ahí? En esta dimensión desregulada, yo también atraigo nuevas cosas que me siguen repitiendo los mismos patrones. Si yo estoy pensando que la comida es una enemiga, voy a seguir atrayendo situaciones en que yo quiera luchar con ella, en que me van a seguir ofreciendo ese pastelito, me van a seguir ofreciendo gratis incluso esa papa frita, y la vida te va a seguir poniendo pruebas para que tu emoción logre cambiar, solo si tu pensamiento cambia. Entonces, con este pensamiento logramos ver que a nivel de acción o lo tangible o nuestro cuerpo físico también se ve afectado. Solamente el hecho de que aumenta nuestro estrés, aumenta nuestro cortisol, y si aumenta nuestro cortisol, se activa todo nuestro sistema simpático, que para los que no saben es el sistema de arranque, de huida, de acción inmediata, que de manera natural nosotros deberíamos tenerlas activadas solamente en situaciones de peligro. Pero ahora ese peligro ya no es el mamut, ¿no es cierto?, del que arrancábamos en nuestros anteriores periodos de humanos, sino que ahora es arrancar del reto del jefe, arrancar de la mala nota, arrancar del estrés que tengo que cumplir un trabajo. Entonces, además me estoy luchando con la comida, chuta, el cortisol se me subió por las nubes y ya todo mi sistema simpático hace que yo esté tensa. Si yo estoy tensa, ¿cuándo van a tener una buena metabolización de azúcares? Si vamos a estar aumentando el nivel de azúcar en sangre constantemente porque es la energía del momento y mi mente piensa que tengo que arrancar. Entonces el azúcar está ahí, dándole, dándole, dándole. Si mi azúcar está en la sangre, también empiezan a desregularse las grasas. Y ahí es cuando hay veces que decimos que algo mental se transformó incluso en un exceso de peso, o una emoción estancada puede parecerse a estas grasas, ¿no es cierto?, células adiposas que no se mueven, ¿ya? De hecho dicen, no es regla, de hecho aquí nada es regla, todo de nuevo el mandamás es el cuerpo, pero hay veces que hay experiencias traumáticas desde el área mental que me llevan a emociones contenidas porque no queremos volver a pensarlas, no queremos atravesar ese miedo de nuevo, y por eso generamos una capa protectora alrededor de nuestro cuerpo en forma de grasa subcutánea, incluso ni siquiera es inflamatoria, pero aumentamos de peso porque nos estamos protegiendo inconscientemente. Entonces, imagínense cómo la relación disfuncional con la comida, de solo pensar de que es mi enemiga, me afecta a mi salud integral, ¿ya? Si mantengo esta relación disfuncional, y sobre todo desde la cultura de dieta, el estrés va a ser constante, y si no baja mi cortisol, mi metabolismo nunca va a andar, ¿ya? Súper. Entonces hemos estado viendo también las consecuencias para la salud que puede traer esta disfunción, estas hambres que no han sido resueltas,
Y quisiera preguntarte, Melanie, ¿qué cambios se pueden generar para mejorar esta situación? ¿O cómo uno podría comenzar a generar esta situación? Porque al final uno atrae, o sea, lleva trayendo una mochila cargada de hace mucho tiempo con todas estas preguntas que nos has estado haciendo, que en verdad sí tenemos algunos problemas con nuestra alimentación, que no es muy sana como uno desearía. Entonces, ¿cómo partir? Bueno, aquí vamos de nuevo a lo básico. Vamos a la conciencia. Eso es por eso me encanta la nutrición consciente, porque antes que cambiar algo, hay que hacerlo consciente. Si yo lo veo, ahí recién lo puedo trabajar. Entonces, yo, de hecho, mis acompañamientos no hago un hábito de acción propiamente tal hasta la tercera sesión. Al principio es solo hablar y darnos cuenta de cómo está siendo nuestra relación con la comida. Entonces, yo los insto a partir nuevamente por la dimensión mental, por observar sus pensamientos. Y cada vez que vayan a comerse un plato, piensen, ¿me estoy comiendo este plato con qué intención? ¿Nutrirme porque ya tengo esa hambre real de la que hablamos en el programa? ¿O porque estoy aburrida? ¿O porque en realidad tengo una emoción que aún no la sé identificar? Pero no cambian su accionar. No, si van a ir a comerse ese pastelito, ya van a tener el trabajo hecho si lo hicieron consciente. Entonces, eso ya la mente dice, ah, esto ya no es malo, ya no me lo están restringiendo. Entonces dejamos de actuar como niños que cuando nos dicen no, 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 ahí le damos y le ponemos que sí. Entonces dejamos de decirle que no a la comida, más bien la hacemos consciente y tenemos que trabajar en todo esto, de todo lo relacionado con la comida, ¿ya? ¿Cuánto tiempo me estoy demorando? ¿Cuántas horas dejo pasar sin comer? ¿Cuál es mi alimento favorito? ¿Qué alimento me llama cuando me siento triste o con alguna emoción displacentera? ¿Qué me enseñaban en mi familia? ¿Ellos disfrutaban la comida o en realidad solo tragaban? ¿Hacían sobremesa? ¿Alguien tenía una receta especial? ¿Ya? Y además, incluso, que es muy importante, tenemos que no solo pensar en la comida, sino pensar en la relación que tenemos con nosotras mismas. Ya, como les dije anteriormente, esta es una nutrición de adentro hacia afuera. Yo cambio de adentro, o sea, primero sano la relación conmigo misma y cuando yo me sane, cuando me conozca, me ame, ahí recién voy a elegir cuidarme. Entonces, me conozco, sé qué cosas quiero para mi vida, cuáles son mis miedos, qué sombras en realidad temo y que hacen que me reprima, ¿ya? Si es que me puedo mirar al espejo, qué pensamiento hay cuando veo mi figura en el espejo, o incluso hacerme consciente si lo estoy evitando, ¿ya? Muchas de las acompañadas me decían que claro que es la tarea más dura que les ha tocado hacer, volver a mirarse al espejo y identificar si se juzgan primero o si se agradecen primero, o se aman o se valoran. ¿Ya? Entonces, tenemos que trabajar estas dos cosas súper importantes y lo más básico es solo observar, pero sin el juicio. Si volvemos a caer en el juicio, estamos sonadas porque de nuevo nos vamos a sentir culpables, víctimas y que no lo hacemos bien y al cada rato. Hay un concepto que me gusta decirle la dieta mental, la única dieta que vale la pena hacer. En el momento en que haya un pensamiento de no lo estás haciendo bien o no deberías comerte eso, te restringes. Ahí sí haces dieta y dices no. ¿Por qué está viniendo este pensamiento? ¿Es mío? ¿O alguien de afuera me lo impuso? ¿Qué quiero hacer realmente? ¿Si me lo quiero comer? ¿Lo quiero disfrutar? Y ahí me empiezo a cuestionar. Si eso es un camino simplemente de autoconocimiento, como si fuéramos nuestros propios investigadores privados de nuestra vida, para entender que esa acción que estoy haciendo tiene un trasfondo, de algún lado apareció. Elegir el chocolate en vez de la manzana o de la uva tiene un trasfondo. Entonces, empezar a indagarlo. Y así vamos a empezar a sanar, chiquillas, solo con el conocimiento,
Luego nos amamos porque entendemos todo lo que pasamos, o sea, aceptamos que me puedo sentir vulnerable, triste, porque, o sea, pucha, pasé hartas cosas en mi vida que me marcaron, y cuando lo entiendo eso, suelto. Y ahí me dan ganas de cuidarme o hacer algo por mí, ¿ya? Porque nadie cuida algo que no conoce ni ama, ¿ya? Entonces, por ahí se parte todo, por la conciencia. Ay, qué lindo, me encantó. Sí, Me hace mucho sentido también. Creo que, bueno, si alguien quiere hacer cambios en su vida, siempre tiene que partir desde el amor. O sea, yo quiero cambiar algo, o sea, puedo querer también estar contenta con cómo soy, cómo me veo, lo que estoy haciendo, y puedo quizás estar conforme y me amo tal cual soy. Pero también es súper rescatable el hecho de querer cambiar algo que quizás no me sienta tan a gusto o creo que podría estar un poco mejor, pero siempre, siempre desde el amor. Cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida siempre tiene que partir desde el amor propio. ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Porque, pucha, a lo mejor no estoy teniendo tan buena relación con la comida, voy a mejorar esto, pero es porque me va a beneficiar a mí y a nadie más que a mí, tanto de aquí como de aquí. Y finalmente, si nosotros logramos sanar por dentro, eh, tarde o temprano esos resultados se van a notar por fuera también. Y eso también es algo muy bonito también y por supuesto que los y las invitamos a reflexionar después de este programa, ¿no es cierto? ¿Cómo está su relación con la comida? Si a lo mejor les resonó algo de lo que conversamos el día de hoy, si quizá ni siquiera se lo habían cuestionado antes, ¿no es cierto? Siempre podemos cuestionarnos un poco la forma en que vivimos el día a día. Así que, Melanie, muchísimas gracias por este programa, ¿no es cierto? Tan sanador, diría yo, también. Esperamos que en sus casas también, o donde sea que estén, lo hayan disfrutado mucho, que les sirva también. Melanie, no sé si te gustaría decir algunas palabras para poder cerrar, desde ya agradeciéndote también tu participación en Frenut como siempre. Sí, pues no, obvio. De hecho, para aquellos que aún quedan como un poquito más la duda o aún piensan que esto es como muy, muy holístico o muy... investiguen de este nuevo, no nuevo, de hecho yo me acuerdo que nuestro profe Martín hace mucho tiempo atrás nos hablaba de este eje intestino-cerebro. Todo lo que pasa en la mente me va a afectar a mi intestino, todo lo que yo como me afecta a cómo pienso, y si me afecta a cómo pienso, a cómo siento también. Entonces, ustedes elijan, les damos las herramientas, yo digo que es más fácil desde el pensamiento, porque así se empuja el dominó y van a ver cómo todo se va solucionando de a poco. Pero si no, también partan con la nutrición intestinal, por ejemplo. Partan con lo que están más acostumbrados, pero empiecen a ver el color, la vida, qué recuerdo les trae, qué gratitud sienten al comerla, porque eso también es trabajar el cuerpo y trabajar nuestra nutrición. Así que mucho ánimo y que este es un camino que nunca se acaba, pero que los resultados sí son desde el minuto uno. Ya quizás el peso lo vemos más a largo plazo, pero es porque ya nos sentimos felices cuando nos sacamos este peso. Ya, el peso imaginario. Eso mismo. Oye, Meli, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales también para que te pueda buscar la gente que quizá quiera saber un poquito más del tema o te quiera contactar? Hoy, pues sí, estoy actualmente en Instagram como hambre.de.ti, hambre de ti, y de hecho esta semana acabo de lanzar el primer ebook de mi emprendimiento y que adivinen de qué se trata, de la nutrición de tus 5 hambres. Así que si quedaron muy interesadas, de hecho esta invitación me cayó así como, oh, gracias, porque así más gente se hace consciente de que no nos nutrimos solo de la comida. Así que por ahí me encuentran y obtienen toda la información de los servicios que doy. Absolutamente. Así que ya saben, todos a seguir ahí a la Meli, ¿no es cierto? Saludos a mi mami. hambre.de.ti. Sí, saludos ahí a la tía.
Denis, ¿algún saludo que quieras mandar o algún comentario final que te gustaría hacer ya para ir cerrando el programa de hoy? Bueno, muchas gracias, Melanie, por enseñarnos a este autoconocimiento y autorreflexión y finalmente a disfrutar de la comida, porque para eso está. Así que muchas gracias, gracias a todo nuestro radio escucha. Y también quisiera agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que Eso. es la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. Así que muchas gracias a este patrocinador que hace que este programa funcione. Maravilloso. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro programa más de Frecuencia Nutricional. Que estén muy bien. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao, gracias.